Cecilia, yo no te conozco. Muchísimo gusto. Perdona que yo no Un sé si gusto, tú Carlos. Yo trabajo igualmente. con Sergio y Juan. Yo me imagino que tú estuviste en el curso pasado o no No recuerdo. estuve, pero sí vi la grabación que me la envió Sergio y Juan. Ah, perfecto. Qué bien. ¿Y cuál es tu especialidad? ¿A qué me dedico? Ajá. ¿O Yo cuál es tu? estoy estudiando para contadora pública y trabajo con ellos de manera inside sales, ventas internas, de asesoría más que nada. Qué bien. Entonces, bueno, entonces me imagino que este tema se te está haciendo fácil de entender. No, la verdad que no, pero toda información es más que bienvenida. Aparte del aprendizaje, Claro. siempre ayuda. Ah, claro. De eso se trata. Poco a poco vamos. Bueno, hoy vamos a hablar de acuerdos societarios y seguros de vida empresariales en el contexto de lo que es un plan de continuidad empresarial. Entonces, los objetivos del taller de hoy realmente son tres en concreto. El número uno es comprender la importancia del seguro de vida en lo que es un acuerdo societario. Por supuesto, identificar qué es un acuerdo societario y sus diferentes aplicaciones y los métodos de valoración de seguros en este contexto, además de algunos casos de estudio, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es el seguro de hombre clave? En esencia, pues es un tipo de seguro contratada por una empresa para cubrir la probabilidad de pérdida de la vida de una persona, digamos, un accionista clave de la empresa, pero en el contexto de, yo tengo abierta la que es, no, yo tengo, porque estoy hablando de hombre clave aquí, Creo que creo que, no sé si estaba creo haciendo que, repaso. creo que Perdón. no puse no cambié el nombre de la lámina, pero te lo voy a mandar corregido, pero es acuerdo societario, es el seguro de acuerdo societario. Entonces, el seguro de acuerdo societario es un tipo de póliza de vida contratada por una empresa, el cual cubre la pérdida de vida de un socio o accionista clave. En caso de su muerte o fallecimiento o incapacidad en algunas pólizas, este seguro proporciona una compensación financiera que facilita la gestión y continuidad del negocio. Pues, o sea, eso es lo que es en esencia ese tipo de póliza de acuerdo societario. ¿Cuál es la importancia que tiene para la salud financiera de la empresa el seguro de vida societario? O sea, ayudan, digamos, a proteger los riesgos financieros y operativos que surgen de la pérdida o con la pérdida de un socio clave. Aseguran que la empresa tenga los recursos necesarios para manejar, digamos, transiciones imprevistas sin afectar su estabilidad. ¿Por qué se habla de transiciones imprevistas? Porque lo ideal, por supuesto, es una transición en vida, es decir, o sea, hay socios o hay gente que disfruta su retiro realmente y se hace una transición planificada en vida, pues eso también se maneja en el contexto de lo que nosotros hacemos. Además, facilita la transición y sucesión en caso de fallecimiento o incapacidad de un socio. El seguro provee el capital necesario para comprar su participación, asegurando una transición suave y manteniendo la estructura deseada. Y en cuanto a estabilidad de largo plazo, al garantizar recursos financieros en momentos críticos, este tipo de seguro contribuye a la confianza de empleados, clientes e inversores en la estabilidad y viabilidad de la empresa de largo plazo. Y esto es importante porque cuando en una empresa, producto de la pérdida de la vida de alguien, de un socio, y de la falta de organización de la sucesión, se pierde credibilidad de la empresa, esa es una de las razones por las que las compañías no perduran en el tiempo. Entonces, como parte de este curso, además de esta presentación, a los que asistieron el día de hoy, pues se les va a enviar una guía de acuerdos societarios. ¿Qué vamos a ver en esta lámina? ¿Cuáles son los tipos de acuerdos societarios que existen? Por ejemplo, el acuerdo de compra-venta, el acuerdo de que es el que realmente nosotros, pues, digamos, fondeamos con seguro de vida. Luego el acuerdo de cruce de compra, perdón, el, estoy hablando tonterías, el acuerdo de compra-venta, el acuerdo de cruce de compra, el acuerdo de entidad y el acuerdo de confianza.
El acuerdo de compra-venta es un acuerdo entre socios o accionistas sobre la compra de los intereses del otro en caso de eventos específicos como la muerte o incapacidad. Es decir, por ejemplo, hay en una empresa dos socios. Uno de los socios, sus hijos son pequeños y su esposa no conoce el negocio. El otro socio tiene dos hijos, uno es drogadicto y el otro es alcohólico. Entonces, digamos que a ninguno de los dos le conviene que el otro, de morir el otro socio, sus accionistas ahora pasen a ser los herederos del pues. Sino que el acuerdo lo que establece en este caso es que de morir uno de los socios, las acciones pasan al otro. Y en este contexto, el seguro de vida se utiliza para financiar la compra, por supuesto asegurando la liquidez para la transacción. Pues. En el acuerdo de cruce de compra, en este acuerdo, cada socio compra una póliza de vida en favor de los otros socios. Si un socio fallece, los sobrevivientes utilizan el beneficio del seguro para adquirir su participación. En este caso, pues el cruce es directo y personal y no sobre la empresa. En el acuerdo de entidad, la empresa misma compra pólizas de vida para cada socio y es la beneficiaria de las pólizas. Y en este contexto permite a la empresa comprar las participaciones del socio fallecido, manteniendo en este caso el control dentro de la entidad existente. Y hay otro tipo de acuerdo que es el acuerdo de confianza. Y las pólizas de vida en este caso se mantienen en un fideicomiso. En caso de muerte, el fideicomiso utiliza los fondos para comprar la participación del socio fallecido y proporciona una estructura flexible y puede además ofrecer beneficios fiscales importantes. ¿Ok? ¿Preguntas allí hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Creo que no. No, por el momento. Perfecto. Un Los momento que métodos, se está uniendo. Ok, listo. entonces, métodos de valoración utilizados, digamos, para eh, en este tipo de acuerdos societarios. O sea, el primer método de valoración es el conocido como valor en libros. El otro es el método de capitalización directa. No sé si Walter se unió, pero él es experto en esta área, justamente su experticia. Luego, el método de capitalización de ganancias, el método de valoración por años de compra y el método de ganancias futuras descontadas. ¿Okay? Ahorita los vamos a explorar, cada uno de ellos en más detalle. Consideraciones fiscales en Estados Unidos. Un acuerdo de compra-venta puede, en esencia, establecer el valor de una participación empresarial a efectos de impuestos. Hay un micrófono abierto. Comentaba, un acuerdo de compra-venta puede establecer el valor de una participación empresarial a los efectos del impuesto federal sobre el patrimonio. ¿Okay? Y para ser aceptado por el IRS, el acuerdo debe cumplir con ciertos criterios como ser un arreglo comercial de buena fe y no ser un medio para transferir la participación a miembros de la familia por menos de su valor total y adeudado. Pero en el caso de los acuerdos de compra-venta con fideicomisos, que es un tema que se mencionó en la lámina la anterior, el seguro de vida, por supuesto, empresarial se utiliza, pues entonces, como hemos visto, para la compra de la participación del socio fallecido o incapacitado, asegurando liquidez inmediata. Ejemplo, una póliza de vida sobre la vida de cada socio, donde el beneficiario es el otro socio, provee los fondos para la compra de las acciones en caso de fallecimiento. Sin embargo, cuando lo integras con un fideicomiso, el fideicomiso puede ser utilizado para administrar, en este caso, la póliza de vida y facilitar la transferencia eficiente de fondos y acciones. Ejemplo, creación de un fideicomiso que posee las pólizas de vida de los socios. Al fallecer un socio, el fideicomiso es quien recibe el beneficio y es quien compra la participación de los socios, evitando complicaciones legales y fiscales. Entonces, esta es una figura, por ejemplo. Tipos de acuerdo entonces de compra-venta, compra-entidad,
¿Puedo hacer una Adelante. pregunta, Carlos? Sí, cómo Disculpa no, que te cómo no. interrumpa. En el caso de la última consideración que estamos viendo, son los acuerdos con fideicomiso, eh, las empresas fiduciarias aquí en Chile están reguladas por la superintendencia. En el caso de las empresas offshore, ¿existe alguna regulación? Porque tenemos a ITA que da fideicomiso, ¿verdad? Sí, Con la cual se puede trabajar fideicomiso. correcto. Mi consulta es, ¿tenemos alguna regulación en el caso de los países latinoamericanos con relación a quién puede ser una empresa fiduciaria o no? Pero Porque la empresa empecemos, fiduciaria es la que administra el fideicomiso en definitiva. claro. Mira, lo primero que tienes que entender o que debo explicar es que nosotros, el tipo de fideicomiso que utilizamos es el fideicomiso que viene del derecho inglés, porque, digamos, nosotros, vamos a decir que hay dos ramas del derecho internacional, una es el que viene de origen romano y el derecho inglés. Nosotros en Latinoamérica, me imagino que en Chile es así, se utiliza eh, digamos, el régimen legal es basado en el derecho romano, ¿es así? Los derechos romanos. Sí, es casi toda América Latina. Entonces, la razón por la que nosotros no utilizamos el fideicomiso como se conoce en América Latina, sino el offshore inglés, es porque el fideicomiso inglés tiene ciertas características que son distintas del fideicomiso como lo conocemos en Latinoamérica, ¿de acuerdo? Eso es como punto número uno. Recuérdenme o pídanle a Andrés el libro Fideicomisos Offshore. No sé si ya lo leyeron, pero es importante que se lo lean. Sí, Bien. lo envió Andrés. Lo Ah, envió. ok. Es importante que se lean ese libro. No sé si Ujú. se lo han leído, pero da una Sí, visión sí. general del por qué. Ujú. Los fideicomisos, el fideicomiso que se utiliza normalmente en este contexto depende de la jurisdicción y del país y depende digamos, de la complejidad del caso de la estructuración. Eso lo vamos a ver en un curso más adelante, cómo se hacen las estructuraciones legales. Porque, por ejemplo, aquí dice, los fideicomisos pueden ser utilizados para administrar las pólizas de seguro y facilitar la transferencia eficiente de fondos. Pero es que, de hecho, parte de la solución puede ser, como de hecho estamos manejando ahorita con una empresa que tiene 50 años de fundada, valorada en 6 millones de dólares, un caso que estoy trabajando ahorita. Se está creando un fideicomiso donde se van a meter todos los negocios, la empresa, la cuenta bancaria, los inmuebles, todo. Y el fideicomiso también es el dueño de las pólizas de vida. Pero eso ya lo vamos a ver en un curso separado, porque es un tema un poquito complicado, pero como para explicarlo en profundidad hoy. ¿Ok? Ok, Vamos a hacer un gracias. curso específico de eso, de ver cómo funcionan los fideicomisos y no solamente el fideicomiso, porque hay otro tipo de estructura legal que se utiliza, que es también la fundación. Por ejemplo, es más, al cliente latino, en términos generales, le gusta más la fundación que el fideicomiso, que también lo vamos a estudiar. ¿Ok? Pero bueno, tipos de acuerdo de compra-venta, el de compra de entidad, compra cruzada o compra unilateral. La empresa en el primero compra la participación del propietario, discapacitado o fallecido y cada propietario sucesor acepta vender su participación en la empresa. El siguiente es, todos los propietarios acuerdan comprar la participación del propietario fallecido y cada propietario perdón, propietario compra y es beneficiario de una póliza de vida sobre la vida de los demás. ¿De acuerdo? Y el de compra unilateral es el establecimiento de un acuerdo de compra-venta con un empleado o un tercero. O sea, básicamente Eh, son los tipos de acuerdos. Adelante. Carlos, ¿me escuchas? Sí. Ah, sí, porque cuando dijiste hace un rato atrás, ¿quién quiere hacer una pregunta? Parece que mi micrófono no estaba funcionando. Ajá. Estaba conectado con otro micrófono. Bueno, cuando hablaste acerca de los varios tipos de acuerdos, ¿cierto? Yo encontré que eran bastante parecidos, digamos, uno del otro. Y como que no había elemento diferenciador suficiente, al menos en la etapa en que lo mostraste.
Ahora no Ok. sé, supongo que van a empezar a notarse más las diferencias porque hasta ahora como que es bastante parecido todo, ¿no? Sí, sí, son parecidos, pero en la medida en que profundicemos, se va a ir entendiendo mejor, ¿ok? Inclusive, pues como dije, creo que esta capacitación no es suficiente para ver en profundidad este tema. Ahorita estamos pues, enfocándonos más en el aspecto del seguro de vida propiamente dicho, y en cómo se hace la valoración. ¿Ok? De hecho, la lámina que tenemos ahorita al frente habla de determinando la cobertura necesaria. El análisis de necesidades va de la mano de determinar o evaluar el rol o la importancia del socio o empleado clave dentro de la empresa, perdón. Y hay una estimación del valor o el impacto financiero de su pérdida en términos que pueden ser o de ingresos o de operaciones o de relaciones comerciales, por ejemplo. Entonces, vamos a evaluar los métodos de valoración, como es el de valor en libros, capitalización directa, capitalización de ganancias, años de compra y ganancias futuras descontadas. Porque esos, digamos, modelos de valoración son los que van a permitir determinar cuál es la cobertura. Y vamos a ver algunos ejemplos. De hecho, ya yo vi que Walter estaba verificando está aquí presente y pues él me va a ayudar a explicar esta parte muy bien porque es su área de experticia. De nuevo, su área de experticia es justamente valoración de empresas. Luego, se deben tomar otras consideraciones adicionales, por ejemplo, como la estructura de la empresa, planes de expansión a futuro y el mercado actual. La importancia de revisar y ajustar la cobertura de manera periódica ayuda a reflejar los cambios en el negocio y los roles clave. Entonces, vayamos ahora a los métodos de valoración. Y Walter, si me puedes ayudar a hacer una explicación de cada uno de estos métodos, no para científicos, sino entendiendo que la mayoría de los que está acá, pues está escuchando esto quizás por primera vez o algunos. Entonces te pido ayuda con eso. No sé si estás allí presente, Walter. Hola, sí estoy, pero no sé cómo activarme. Ya, espera, Voy a quitar la cámara. un momentico. O puedes simplemente hablar y ya, porque Espérate, igual está de la mente. Igual se te escucha, ¿ok? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, sí, se te escucha bien. Ah, ok, Con, perfecto. con un poco de ruido, pero se te escucha. Ok, bueno, Ahí se te escucha bien. pues el tema de la valoración es un tema bastante amplio, bastante complejo. De hecho, es una especialización estrictamente para valorar empresas o en general, pues, actividades de negocios en marcha. En términos gruesos y generales, insisto en la palabra generales, la técnica que aplica a todos los casos, que debería teóricamente aplicarse a todos los casos, es la técnica de evaluación por flujo descontado de caja. Porque una empresa vale en proporción al flujo de caja libre que deja para sus propietarios. Ahora bien, ¿en qué casos de excepción no se utiliza, no tiene sentido el flujo de caja descontado? Pero repito, y como bien señaló Carlos con anterioridad, esto sería un tema que justificaría una reunión completa. Pero limitándonos al alcance de esta reunión, y en términos siempre muy gruesos que se corresponden al objetivo de esta reunión, hay casos en que no es posible aplicar las técnicas de flujo descontado. Primero, la principal razón por la cual a veces no es posible aplicarlo es porque no hay unos estados financieros que reflejen la realidad de la empresa. Ya sea porque quienes administran la empresa pues no tienen las competencias necesarias y elaboran estados financieros estrictamente para evitar excesivo pago de impuestos y que si bien son perfectos a efectos fiscales, son absolutamente inútiles para determinar el valor de la compañía y en general, y ocurre muchísimo en las empresas familiares, los propietarios, los directores y los accionistas no tienen unos estados financieros históricos que permitan reflejar la realidad. Por lo tanto, las cifras que se vayan a obtener no se van a corresponder con la realidad de la empresa. El otro caso general en el cual el flujo de caja descontado no es que no se pueda aplicar, no genera resultados confiables, es cuando la empresa tiene una estructura de activos fijos muy pesada que no está produciendo renta.
Me explico. Una empresa que a lo mejor una industria que tal vez en el pasado fue muy próspera y tenía un conjunto de líneas de producción todas activas, pero en este momento trabaja al 50% de la capacidad, tiene un conjunto de activos que si bien representa parte del valor de la empresa, no generan flujo de caja. Por lo tanto, lo que van a representar es una rémora. Ciertamente, y como yo en un momento conversé con Carlos, hay técnicas y maneras para optimizar eso, pero va a depender mucho de lo que, digamos, de las características de la compañía y de los deseos del propietario. Eh, un caso que además me tocó manejar en el pasado es el caso de una clínica. Si una clínica, básicamente, aunque sea una empresa de servicio, depende mucho de la tecnología. Cuando estamos hablando de puntualmente una clínica que se dedica se me enredó la lengua, imágenes, rayos X, resonancia, etcétera, etcétera, tiene unos equipos muy costosos. Y no, normalmente, suele ser común que el rendimiento de esos equipos genere un resultado que es inferior al valor de esos activos si se vendieran en el mercado secundario. No sé si me expliqué bien. Muchas veces las clínicas están sometidas por regulaciones gubernamentales a unos límites de precio. Y justamente al estar sometidas a unos límites de precio, los equipos no generan una rentabilidad que supere el valor de las máquinas, inclusive usadas en el mercado secundario. Eso sería otro caso en el cual es mejor hacer un peritaje técnico. Y finalmente, hay algunas empresas, sea de servicios, sea industriales, que si no están detenidas, están trabajando al 10% de la capacidad, o capaz en el pasado fueron industriales, pero ahora se dedican a importar y revender, que en este caso ya no podemos hablar de una empresa en marcha, podemos hablar de un comercio que tiene un conjunto de activos que no hacen nada, y en este caso el peritaje arrojaría un valor mucho mayor que el que dé flujo cada descontado. Y con esto concluyo, sí, por supuesto abierto a las preguntas, pero la cantidad de casos en los cuales es necesario aplicar otra técnica para valorar pueden ser muchos. Pero en términos generales, realmente lo primero que hay que poner delante de la mesa y ante la posibilidad es el flujo de cada descontado, la generación de flujo de cada libre, porque al final una empresa vale lo que produce. Una pregunta en relación al flujo de caja descontado, ¿cuánto es el tiempo en promedio, cuántos años promedio se usan para calcular los flujos de Estamos hablando rendimiento? de la tasa de descuento. ¿Y cuánto es el tiempo que se usa en promedio? Para descontar. Bueno, ¿Sí? va a depender también de muchos factores. Yo voy a dar un caso puntual de Venezuela. En Venezuela hemos tenido No se escucha, se perdió el audio. Señor Walter, Ajá, perdón. Señor Se te Walter. dejó de escuchar, Walter. ¿Me escuchan ahora? Ahora Ahora sí. sí. Ok. Pregunta la persona que interviene voy a sobre. acercar a escuchar. Fuerte. Ok, es que lo tengo casi pegado a la boca. Pregunta, quien pregunta, si entendí bien, pregunta cuál es el periodo a analizar para luego hacer proyecciones y descontar. Esa es la pregunta. Exacto, esa es la pregunta, sí. Ok. En general, en términos gruesos, 4 años es suficiente. Ahora bien, Perfecto. también va a depender mucho de 3 o 4 años. Va a depender mucho de las características de la región. Yo estoy absolutamente seguro que hay mucha más estabilidad en un estado financiero chileno que en un estado financiero venezolano que viene de una economía de hiperinflación. Además, hasta el año 2019 en Venezuela, la ley exigía que los estados financieros se reflejaran en moneda local. Entenderán ustedes que el bolívar del año 2019, cuando lo comparamos con el bolívar hoy, con una devaluación de 6 dígitos porcentuales, no nos permite tener ninguna cifra, ni confiable ni no confiable. Nos entrega un absurdo. Walter, creo que es importante que aquí hay gente de varios países, no solo ¿Perdón? Venezuela. Aquí hay Por gente de eso, varios por eso dije el países, no caso de solo Chile. Venezuela. Me Ah, ya, ya. señalé seguramente en un país como Chile, de economía más estable, con una inflación, no sé exactamente cuál será la tasa inflacionaria que ha tenido Chile en los últimos años, pero sé que no es tan grande como la venezolana o la argentina.
teniendo una economía relativamente estable, con unas tasas de inflación de un dígito, pues los estados financieros son bastante confiables y en general 3 años es más que suficiente. Perfecto. Cuando, cuando tenemos economías un poco más irregulares, si bien también nos vamos a basar en los últimos 3 o 4 estados financieros, siempre es bueno que hagamos una revisión del sector histórico, hacia atrás, aunque no tengamos los estados financieros, pero que Ujú. observemos En el el caso de Estados comportamiento Unidos, del Walter, sector. Bueno, Estados Unidos, volvemos a lo mismo, tiene una economía estable y volvemos a lo mismo. Los últimos 3, no nos podemos ir tan atrás porque las empresas cambian a través del tiempo. Entonces, una empresa que tiene 20 años, en su segundo año de fundación, pues probablemente no se parezca en nada a la empresa actual. Entonces, como términos generales, se establece que 3 o 4 años con economías cuya inflación sea un dígito es el estándar para hacer este tipo de cálculos. Aprovechando otra pregunta inmediata, en caso de empresas, ¿verdad? Que tengan, como usted decía, una estructura de activos fijos pesada, ¿cuál es el método de depreciación que se usa para digamos, estructurar la carga de gasto? Aquí en Chile, por ejemplo, existe el método de depreciación acelerada. ¿Se usa varios métodos o hay un método específico que piden las compañías? No, no hay un método específico. Les planteo una experiencia personal. Hace algunos años, no sé, quizás 8 o 10 años atrás, me tocó valorar justamente una empresa de equipos médicos y yo utilicé en aquel entonces para darle, digamos, para darle rigor profesional, utilicé un método que se había desarrollado en México justamente para la depreciación de activos, pero que no era de práctica común en Venezuela, donde en aquellas fechas las leyes fiscales eran muy draconianas, muy severas. Y entonces cualquier cosa que uno hiciera, y sobre todo pues quienes somos profesionales y estamos inscritos en el Colegio de Ingenieros, que es mi caso, pues debemos cuidar, eh, si nosotros planteamos una cifra, pues nosotros debemos sustentar la cifra porque si no lo hacemos, eso nos puede traer un problema legal en la eventualidad que fuéramos demandados. Entonces, sí conozco el método de precisión acelerada y estos métodos, en general todos los métodos que salen del protocolo estándar de valoración, deben ser mirados con lupa. ¿Por qué? Porque pueden arrojar valores que complacen al propietario, pero que son falsos. A ver, el que compra una empresa la va a ver muy barata y el que la vende la va a querer vender muy cara. Pero resulta que los sentimientos y el cariño que le pueda tener el propietario de una empresa no está en venta, sino la capacidad de producir renta. Y cuando uno como valorador de empresa es contratado por el propietario, que es la mayoría de los casos, y es poco profesional, va a tender a inflar el valor para que el dueño esté contento. Pero eso es incorrecto, eso es éticamente equivocado y además puede generar frustraciones a la larga cuando de repente el comprador profesional manda a valorar y dice, ¿dónde sacaste ese número? Entonces, realmente la depreciación no debería afectar en forma importante el valor de una empresa cuando su valor se calcula a través del flujo de caja descontado. Solamente la afecta cuando estamos hablando de equipos que sean muy nuevos. O sea, estamos hablando de una empresa industrial o una empresa de servicios médicos que se fundó hace 2 o 3 años y que básicamente todo su equipo y su tecnología tiene 2 o 3 años. Por lo tanto, de acuerdo a la economía y a las leyes fiscales de cada país, puede tener de 5 a 10 años para ser depreciada y eso sí puede llegar a afectar el valor de la empresa, pero no es usual. Normalmente quien considera valorar una empresa para venderla no es quien tiene una empresa hace 2 o 3 años, sino quien tiene una empresa que tiene por lo menos más de una década. Entonces, repito, el método de, de depreciación acelerada, que es comúnmente aceptado en todos los regímenes fiscales este, que yo conozca y que básicamente tiene como objeto presentar un valor a un banco para obtener un crédito, este, es válido, pero hay que usarlo, digamos que es como la sal en la comida, ¿ok? Si le echas mucha sal va a quedar salado y no hay forma de quitarle la sal después. Entonces, así como la sal en las comidas, debe ser usado de la forma adecuada y eso es el caso por caso. Todo va a depender de las características de la empresa, de los beta
Explico rápidamente qué es un beta. El beta es un indicador de determinado sector que solo existe en las economías organizadas. En Venezuela no existe, pero en Estados Unidos cada sector tiene un beta determinado, mayor o menor, según, eh, digamos, la, el riesgo del sector. No es lo mismo en Estados Unidos tener un laboratorio farmacéutico que tener una empresa que lava carros. La empresa del sector financiero está sometida a mucho más riesgos desde todo punto de vista. Desde el punto de vista financiero, pueden sacar un medicamento que haga daño. El peor escenario que puede tener una empresa que lava carros es que, no sé, un empleado raya un vehículo. Entonces, eso altera la, la posibilidad de vender la empresa porque altera los valores. Es decir, comprar una empresa de un beta muy alto es porque representa un riesgo al adquirirla. Entonces, pues hay muchísima, podemos hacer, y te pongo la orden, podemos hacer algún taller de valoración de empresas en el futuro, pero hacerme la cantidad de tiempo que ya tengo conversando. Y por supuesto, estoy siempre abierto a las preguntas, pero es un tema Exacto, extremadamente amplio que va a depender del caso exacto. por caso. Eso es lo adecuado. Hagamos un taller de valoración de empresas y ya, pues, ¿ok? Porque es bien profundo el tema y por eso yo quería invitar a Walter, que es experto en el área y que además dirige nuestra unidad de consultoría y el tema de compra y venta de empresas en nuestra organización, que es parte de empresas que perduran. Compra y venta de empresas, la gente siempre me pregunta, pero ¿por qué eso es parte del concepto de empresas que perduran? Y Walter, si puedes explicar por qué compra y venta de empresas es parte importante de nuestro concepto rápido, te lo agradecería, y una breve eh, Ok, explicación de tu experiencia en el área, ¿no? Muy rápido. bueno, voy a empezar con un ejemplo. Voy a dar un ejemplo que creo que es el ejemplo que explica perfectamente cómo calza el concepto de compra-venta de empresas en nuestra área. Una importante empresa venezolana del sector de embutidos llamada Monserratina, de un solo dueño, un señor español, de origen español, eh, tiene dos hijos. El señor ya no está en vida, pero los hijos siguen vivos. Uno de los hijos, el hijo varón, tenía un problema orgánico cerebral que no le permitía tener las competencias para dirigir una empresa. Y la hija hembra está dedicada a una actividad artística que desconozco o que no recuerdo, y ella le dijo directamente a su padre que el olor de la carne de cerdo le repugnaba. ¿Qué significa esto? Que si ese señor entrega la empresa a sus hijos, no les está entregando una herencia, les está entregando un problema. Entonces, aunque este es un caso extremo, es parte de nuestro concepto, porque de alguna manera, si bien el legado de la empresa existe, porque la empresa existe y forma parte de una multinacional, ahora le pertenece a una multinacional, por lo tanto la empresa perduró en el tiempo sin transformarse en un problema para sus herederos. Eso es un ejemplo. Y voy a dar otro ejemplo y con esto culmino. Este, en muchos casos, y conozco un caso de una persona vinculada a la familia, la mejor forma de transmitir un legado empresarial es a través de la venta parcial de la empresa. Por ejemplo, el caso puntual es de una empresa del sector de extrusado alimenticio. Me refiero, no sé si ya se llaman así también en Chile o en otros países de Latinoamérica. Me refiero a lo que en Venezuela se llama chugüí, chistric, ese tipo de productos que lo hace Chax. En Venezuela, todo lo que no es multinacional es un solo propietario que, para evitar conflictos entre sus hijos, lo que hizo fue hacer ventas parciales con un socio experto en el área, que era un comprador parcial, para luego entregarla a sus herederos y evitar conflictos. Porque muchas veces entregar una empresa completa a un conjunto de herederos con formaciones profesionales e ideas completamente distintas, lejos de ser algo beneficioso, termina siendo pues realmente un problema. Entonces, y también es posible que la persona, el que vaya a dejar una herencia, tenga una importante suma en dinero líquido y quiere dejarle a sus hijos una actividad productiva y sale a comprar una empresa. Entonces, bueno, al igual como el caso anterior, las empresas no siempre se transfieren a través de un documento legal que las entrega a los sucesores, sino que a veces es necesario venderlas o a veces es necesario salir de compras, comprar empresas del sector para poder distribuir.
Muchísimas gracias, Walter, por tu participación, bien valiosa, por cierto, y creo que aprendimos bastante del tema o Gracias, ampliamos Carlos. nuestros conocimientos. Entonces, bueno, vamos ahora a una lámina rápidamente que habla de, digamos, algunas preguntas clave que pueden ayudar dentro de un proceso de descubrimiento de necesidades a identificar, digamos, como No, no. tanto la necesidad como el cómo puedes llegar a una valoración para poder justamente ofrecer una solución en este sentido. Al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas finales donde seguramente habrán otras preguntas respecto a lo que planteó Walter en esta parte, pero para seguir adelantando, ¿no? Pero entonces estas son algunas preguntas clave que dependiendo del enfoque que le estemos dando a nuestro, digamos, proceso de descubrimiento en una empresa, pues van a ser muy valiosas, o sea, en un cuestionario global o de manera individual, es lo que quiero decir, o específica. Eh, bueno, vamos a ver ahora el acuerdo de compra-venta de una firma legal. Y es un caso de estudio que vamos a hacer como para poder entender esto bien en contexto. Esta es una firma legal que establece un acuerdo de compra-venta respaldada por seguro de vida para cada uno de sus fundadores. Tras el fallecimiento inesperado de uno de ellos, el seguro desempeña un papel crucial. Implementación del acuerdo. El seguro de vida del socio fallecido proporcionó los fondos necesarios para que los socios restantes compraran su participación en la firma. Esto evitó la necesidad de buscar financiación externa o de vender parte de la empresa para cubrir el costo de compra. Impacto en la firma. La transición de la propiedad se realizó sin problemas, manteniendo la estabilidad y la estructura operativa de la firma. Los empleados, clientes y socios se mantuvieron confiados en la continuidad y el manejo de la firma. Vamos a ver otro caso a continuación, es el de una empresa. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Si los pueden apagar, gracias. O sea, el siguiente caso es el de una empresa de tecnología en la cual los socios establecen igual un acuerdo, pero este es de cruce de compra utilizando seguros de vida individuales para asegurar la continuidad. Cuando hablamos de seguro de vida individual, pues estamos hablando de que no la contrató la empresa, sino que ellos la adquirieron a título personal para, digamos, cada uno de manera cruzada beneficiar al otro. Es decir, cada socio poseía una póliza de vida en los demás, asegurando que tendrían los recursos para adquirir sus participaciones en caso de fallecimiento, es decir, de una manera cruzada, pues. Cuando uno de los socios clave falleció repentinamente el seguro proveyó el capital para que los socios restantes compraran su participación y esto, por supuesto, permitió una transición suave, eficiente de la propiedad sin afectar las operaciones. Y la empresa continuó su trayectoria de crecimiento y desarrollo tecnológico sin problemas, pues, sin dificultades. Y otro acuerdo en una empresa familiar que implementa el acuerdo de entidad con seguro de vida para cada miembro de la familia involucrado en la empresa. En este caso, la empresa es la propietaria y beneficiaria de las pólizas de vida de cada miembro de la familia. Este es el caso que estoy usando ahorita, por cierto, en un caso que estoy trabajando ahorita. Al que estamos trabajando, Walter, este es el tipo de póliza que estoy trabajando. Cuando uno de los miembros clave falleció, el seguro proporcionó a la empresa los fondos para comprar su participación. El acuerdo aseguró que el control de la empresa permaneciera dentro de la empresa, evitando la venta a partes externas y permitió una planificación sucesoral ordenada y la preservación de la visión y los valores familiares en la gestión empresarial. Ahora sí, preguntas y respuestas. ¿Qué preguntas tienen? Eh, hola, Carlos. Dentro de estos casos, digamos, ¿tú le presentas a una empresa, por ejemplo, o a los socios, las distintas figuras y ves qué es lo que le acomodaría más a ellos? ¿O escuchas, digamos, las ideas? ¿Cómo lo planteas como para decir, bueno, en realidad cabe este acuerdo o este tipo de acuerdo o este tipo de acuerdo, esto sería lo mejor? Y a todo esto, el primer acuerdo, que era el acuerdo de compra y venta,
ese es parecido a las pólizas cruzadas, ¿o no? Digamos, no me quedó muy claro la diferencia, porque en el último que vimos, que es cuando la empresa es la propietaria de la póliza, bueno, eso se diferencia de por lo menos de las pólizas cruzadas. Y en el primer caso, que es cuando el de compra y venta, ahí todavía estoy como un poco enredado con ese tema. No sé si fui claro o te compliqué más. Un minuto, por favor. Sí, cómo no, perdón, discúlpame, vamos rápidamente. Me hablaste de que hubo una confusión con los tres casos, ¿no? Con los dos casos. O sea, lo que pasa es que el de compra-venta no es una póliza cruzada. ¿Quién es el beneficiario en el acuerdo de compra-venta? La empresa, igual que cuando la empresa contrata la póliza, porque acá, Sí, digamos, hay una figura de contratante y asegurable. En este caso, en el último ajá. caso, el contratante es la empresa, el Es la asegurable es única la diferencia, persona clave, el mira, socio. la única, digamos, diferencia que está planteada aquí es que en este caso, pues, digamos, los socios reciben directo el dinero, ¿de acuerdo? Pero la empresa lo paga. En este cada socio, en este acuerdo, cada socio compra la póliza, ¿de acuerdo? Poniendo beneficiarios los demás. Y en esta, la empresa compra la póliza y también es beneficiario. Son diferentes escenarios. Punto número uno. Punto Claro, número dos. porque, o sea, en un caso, por ejemplo, la persona que contrata la póliza es el contratante, el asegurable y el beneficiario son los otros socios. Ujú, En este último caso, el contratante es la empresa, el asegurable es la persona y el beneficiario es la empresa de nuevo. Y en el primer exacto. caso, en el de compra-venta, vendría siendo, ¿cómo? La Básicamente el compañía, contratante. la empresa compra, ¿verdad? Pero el beneficiario es el socio. O sea, estáis viendo el último caso. En el primer caso, en el de compra y venta, el contratante también es el socio, el asegurable también, y el beneficiario es la empresa, porque no es como en el otro caso que los beneficiarios son los otros socios. No, en este Yo creo caso es al que, revés. yo creo ¿Ok? que deberías definir los conceptos. Por ejemplo, es más fácil de entender, por ejemplo, con la figura contratante, asegurable, beneficiario. Entonces tú dices, bueno, en este caso el contratante es tal, Perfecto. el asegurable es tal y el beneficiario es tal. Es más fácil de entender, ¿cachai? Porque si no es un juego de palabras que incluso que yo manejo el tema me cuesta entenderlo. Estoy de acuerdo contigo. Voy a revisar estas láminas, sí, porque generan confusión. Me parece muy bien. Yo voy a, antes de irnos, no sé si alguien más tiene una pregunta porque voy a compartir un video antes de irnos. Sí, cómo no, yo quiero una preguntita, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Escuche. Sí, Bien, cómo bien, no. bien, bien. Bueno, buenas noches a todos, ¿no? Saludos, Sergio. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Saludos, saludos, Douglas. Perfecto. Mira, Carlos, yo lo que pienso es que todo tiene que estar enfocado. Te voy a dar mi opinión, ¿ok? De acuerdo a todo lo que he escuchado. Todo el tema para mí tiene que estar enfocado a la protección de los intereses económicos de cada uno de los accionistas de la empresa, ¿no? Vamos a dar un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos tres accionistas. ¿Cuál es el problema que se presenta cuando fallece alguno de los accionistas? Que la empresa no tiene cómo pagar a los beneficiarios de ese socio que acaba de fallecer su participación accionaria que tiene dentro de la empresa. No era un socio que tiene el 40% de las acciones, le corresponde un capital X, pero la empresa no tiene cómo dárselo en ese momento cuando el socio fallece. Entonces, como no tiene cómo dárselo, vienen los beneficiarios legalmente, los herederos legales, a formar parte de la empresa por las buenas o por las malas, porque ellos se creen con derecho, y de hecho tienen derecho, porque ellos son beneficiarios de esa herencia que dejó el papá, porque eso forma parte del patrimonio. Entonces, para evitar este conflicto, te voy a decir como yo lo veo, lo que se hace es que se adquieren pólizas individuales
por la tenencia accionaria de cada uno, valga la redundancia, de esos accionistas. Cuando fallece uno de los accionistas, que existen muchos métodos de que quién va a ser beneficiario, quién es el tomador de la póliza, en este caso yo lo veo más claro que el tomador de la póliza sea la empresa. ¿Por qué la empresa? Porque va a tener la ventaja de que cuando ya pagan la póliza de sus accionistas, va a tener un descuento, ¿verdad? Por vía impuestos sobre la renta. Además de eso, si estamos hablando de una póliza indexada, va a contar con intereses bien importantes que le sirven para que la empresa se apalanque. Pero siempre el objetivo que tenemos que tomar en cuenta es la protección de los intereses económicos de los accionistas, o sea, de la familia que va a quedar desprotegida, porque esa es la función de la póliza de vida. Y que cuando la persona fallezca, realmente le paguen su tenencia a un valor justo. Fíjate qué es lo que está pasando y lo que me vino ahorita a la mente con toda la explicación, que ahorita todos los países, absolutamente todos, tenemos un riesgo importantísimo, que es el riesgo político y el riesgo social que tienen ahorita todos, absolutamente todos los países, hasta el mismo riesgo natural. Entonces, de momento estamos viendo que vamos a hablar del caso de Venezuela y después voy con otro país. En el caso de Venezuela tenemos empresas que están, pero sobredimensionadas, tienen activos que están trabajando en una capacidad de un 30, un 40%, que están improductivos, y esa empresa realmente cuando tú la ves no vale absolutamente nada. Podría ser demasiado productiva, puede tener una capacidad muy fuerte, pero tiene un mercado que realmente no le permite arrancar ni tampoco este, poner, poner a capacidad máxima esos activos. También la empresa tiene un problema muy grave, que es que cualquiera de cualquier empresa de cualquier parte del mundo, que la obsolescencia de los equipos se le está yendo, pero muy rápido. Cuando explicábamos lo del método de despreciación, mira, ese es un problema hoy en día que existe, por lo menos yo lo veo así, porque tenemos que despreciar muy rápido, porque las maquinarias y todo se está llegando a una obsolescencia, pero demasiado violenta. Siempre hay una mejor tecnología que es más eficiente y menos costosa para producir. Entonces, esa es una cuestión también que hay que tomar en cuenta. Yo hacía una pregunta cuando estaban haciendo una exposición, uno de los expositores, valga la redundancia, de MI, y él decía que nosotros no podíamos nunca tener una, eh, un total de acciones de capital superior al capital de una empresa. Me explico. Si el capital de la empresa es de 1 millón, yo no podía tener pólizas por encima de 1 millón. Yo decía, oye, pero precisamente lo que quería era tener póliza por encima del millón para proteger aún más a los accionistas por el riesgo que tenemos, el riesgo país que lo tienen todos los países. Tú puedes decir, bueno, que este país es muy sólido porque tiene una economía muy fuerte, el que es Estados Unidos, que es lo que sea, y uno no sabe qué loco se monta y te tira la producción para abajo y te quiebra el país, te quiebra completamente la empresa. Y ya lo hemos visto, empresas muy fuertes en muchos países que se han venido abajo por diferentes políticas y es lo que sea. Entonces, hay algo por ahí que tenemos que medir y verlo con mucho tacto, y yo soy de lo que me inclino. Independientemente del método de evaluación que tengamos, siempre dar un porcentaje un poquitico más elevado para proteger a quien va a quedar, porque no vamos a proteger a que falleció, porque el que falleció, falleció. Qué carrizo, ese se fue ya y listo, pero sí la familia que queda, los intereses económicos, que son las familias que quedan de ese accionista, es las que tenemos que proteger para que ellos sigan viviendo con su calidad de vida que tienen, puedan pagar sus impuestos sucesorales y puedan seguir dándole continuidad a su familia. Y la empresa también darle continuidad a la empresa, que para eso es que queremos que perdure y que no venga un agente externo a incluirse dentro de la empresa que no tienen ni las competencias ni las capacidades para dirigirla. Entonces, es un problema que hay que pensarlo con mucha cabeza fría y siempre dando un margen superior, rompiendo un poco los esquemas tradicionales de lo que nos dicen las reglas económicas, los principios de contabilidad y tantas cosas que existen, porque hay como quien dice, como hacemos nosotros, provisionar, chicos, mira, tiene que tener una provisión. Tengo muchos valores ahorita de inversiones, pero tengo que provisionar porque no sabemos qué pasa. Sube el mercado, baja el mercado, se me viene para abajo, tengo que provisionar. Y eso es una práctica contable aceptada.
Entonces, yo creo que en este caso el foco es proteger a las familiares del accionista, independiente que crea un fideicomiso, que crea lo que sea, que va a venir este, que va a venir otro. ¿Cuánto le va a quedar a los herederos? ¿Cuánto van a quedar ellos libres de polvo y paja, pues, para que ellos puedan continuar con su vida? Porque la póliza es eso, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Yo quiero comprar una póliza porque si llego a fallecer, mis hijos sigan con la misma calidad de vida, el apartamento que tengo pueda ser cubierto de los impuestos y que ellos puedan seguir con su vida normal y no tengan que venderlo o rematarlo. Esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar, ¿no? Que me nace de todas estas interrogantes que estamos viendo y lo enfoqué por ese punto de vista, ¿no? Bueno, muchas Gracias, gracias, eso es lo que quería comentar. muchísimas gracias, Quería Douglas, es hacer, válido. quería hacer Ya, unas acotaciones a lo que dijo Douglas, si me permiten. ¿cómo no? Adelante. ¿Aló? Ajá. Lo primero, la depreciación contable a través de que forma parte de la valoración de la empresa no está directamente vinculada a la obsolescencia. Me explico. Aunque el espíritu de la depreciación es ese, estamos claros que no todos los activos tienen la misma vida útil. La tecnología, sobre todo en el lado informático, suele transformarse en obsoleta mucho más rápido que un equipo industrial pesado, una prensa. Una prensa industrial de hace 50 años, una Comerio, sigue siendo útil hoy. Y, no está y aunque contablemente valga cero, que es el valor de la depreciación. Entonces son dos conceptos completamente distintos que no deben mezclarse. Cuando una empresa tiene tecnología sujeta a volverse obsoleta, sobre todo en el área informática, pues debe hacer como parte de su estrategia un apartado para reposición. Eso no tiene nada que ver con los efectos contables de la depresión, absolutamente nada. Eso es la primera aclaratoria que quería hacer. La segunda, menciona Douglas, que la suma asegurable se debe corresponder con el valor de las acciones. Eso solamente es cierto para una empresa en un mercado desarrollado que cotice en el mercado de capitales, no sé, una blue chip, una Coca-Cola, porque en general el valor accionario tiene poco o nada que ver con el valor de la empresa. ¿Por qué? Sobre todo cuando una empresa pues no es pública, no está en el mercado de capitales, los dueños son una familia, pues la verdad es que no van a hacer correcciones de valor de acciones en el tiempo. Una empresa venezolana, por ejemplo, fundada en el año 1995, puede valer, puede valer, de acuerdo a sus estatutos, $30 en acciones, porque $30 de hoy, a cifra de hoy, pero ese número de bolívares hace 30 años era una importante cantidad de dinero y hoy por el deterioro de la moneda es nada. Pero no hay interés en hacer una corrección del valor de las acciones. Por lo tanto, no tiene, tampoco debe, o sea, no debe basarse la suma asegurable en el valor de la acción. Me sorprende que alguien haya dicho que la suma asegurable no puede superar el valor de las acciones de una compañía, porque realmente la suma asegurable simplemente es un acto de voluntad de quien adquiere la póliza. O obvio, dentro de las limitaciones que pueda establecer una compañía de seguro. Entonces, ¿qué sucede? Y esto era el tercer punto que va más allá de lo que conversó el señor Douglas. Y es el siguiente. Yo hablé de valoración de empresa y no quiero dejar la impresión de que la suma asegurable es igual a la valoración. No, señores, no lo es. ¿Por qué? Porque el patrimonio empresarial va más allá de la empresa que produce flujo de caja libre. Me refiero, si la empresa es propietaria del inmueble donde actúa, pues el inmueble no va a formar parte de la valoración. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el inmueble per se no genera flujo de caja. De hecho, el inmueble puede ser de uno de los socios y contablemente ese socio le arrienda el inmueble a la compañía, en cuyo caso el único efecto del inmueble en la empresa es la renta. Además de eso, hay que sumar los activos que pueden tener un valor en el mercado secundario, pero que en este momento no están produciendo flujo de caja libre. Entonces, el patrimonio, yo no, ojalá no haya transmitido la idea de que la suma asegurable es estrictamente una ecuación igual valor de la valoración, valor que roba la valoración. No, señores, el patrimonio empresarial es la suma de
el valor de una empresa en tanto flujo de caja libre, o sea, libre pelo y paja, el dinero que va al bolsillo de los dueños, a lo que se debe sumar aquellos activos que no generan renta, el conjunto de inmuebles que pudieron ser parte del patrimonio familiar o son parte del patrimonio empresarial en su momento, por ejemplo, un galpón que en este momento no están utilizando, que está en desuso o que está arrendado a otra empresa o que simplemente está cerrado, o el inmueble incluso dentro del que opera la empresa, pero que no es un generador directo de flujo de caja, sino más bien, en la mayoría de los casos, representa un costo en tanto que contablemente está registrado como un canon de arrendamiento. Y con esto concluyo. O sea, ¿alguna Súper pregunta bien, adicional? Walter. Yo voy a complementar, voy a cerrar con una pregunta que no respondí, porque está, pues, era la segunda parte, y era el cómo yo abordo esto en una empresa y en qué momento yo presento estos conceptos. Entonces, fíjense bien, ¿cómo trabajo yo con una empresa? Yo voy a hablar en términos generales, sin ir a detalles, porque lo que voy a hablar ahorita creo que debe ser un taller. Debe ser un taller. Voy a describir, lo que voy a hacer es que voy a describir la forma de abordar de una empresa, quizás con un ejemplo. A ver, un ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Con quién? Juan, si puedes ayudarme. ¿Yo? Sí. Vamos a hacer un juego de roles. Y en este juego de roles tú eres de empresario. Eres dueño de una empresa que tiene un valor de unos 10 millones de dólares. Tienes un hermano. Tú tienes 2 hijos metidos en la empresa, pero tu hermano no tiene hijos. Y tienen un tercer hermano que no ha hecho absolutamente nada por la empresa. Ese es el escenario. ¿Ok? Entonces, me refirieron contigo porque tú estás preocupado por eso, pues, por qué ocurrirá si tu hermano fallece y qué va a pasar con sus acciones. Entonces vengo referido. ¿Ok? Entonces, ese es un... No, perdón. No, eso me lo dijeron. Yo no sé absolutamente nada. Me lo dijo quien me refirió contigo. Fue lo que quise decir. Estoy corrigiendo. Entonces, pero si nos presentaron, Juan, mucho gusto, ¿cómo estás? Un gusto conocerte, un placer. Hola, Carlos, buenas tardes, mucho gusto también. ¿Qué lo trae por acá? Bueno, vengo referido por Eleazar Barros, quien me dio excelentes referencias a tu parte. Me dijo que, pues, en esencia eres un empresario sumamente exitoso, respetable y muy respetado en tu comunidad y amado por tu gente. Y realmente, pues, siento admiración y respeto por estar aquí el día de hoy y el compromiso con Eleazar de dar lo mejor de mí durante esta reunión. Ah, buenísimo, como mucho halago así en un día. No había recibido tanto en, en un rato. A ver, es sincero porque como hijo de empresarios, yo realmente respeto y admiro mucho el esfuerzo que implica llevar algo tan lejos como es esta gran empresa, que pues estoy admirado realmente por lo que hacen, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una parte donde voy a hacer un paréntesis. Donde nos presentamos, él me habla de su negocio levemente, etcétera, y vamos al grano, ¿no? Y aquí pues, conecto de nuevo. Entonces, bueno, para presentarme, pues en esencia, como dice mi tarjeta, Juan es Carlos Borjas. Eh, Soy, en este caso, pues, fundador de Empresas que Perduran. Y básicamente, pues somos una empresa especializada en planificación sucesoral empresarial y gestión Ah, del patrimonio. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo llegué ok. yo a esto? ¿Cómo yo llegué yo a esto? Mi papá nació en 1906, dueño de una empresa que en su momento, pues, o sea, la arrancó de la nada y después de muchísimos años, pero muchísimos años, logró crear una empresa que, pues, para la zona, para la región, era una gran empresa.
tenía muchos negocios, dueño de muchísimos inmuebles, etcétera. Pero cuando lo vi decaer, todo lo perdió, pues, o sea, realmente él perdió y falleció viviendo arrimado en casa de una hermana, durmiendo en una habitación, realmente, sin nada. Y mi mamá tuvo un negocio, un restaurante, realmente tuvo 3 empresas, también las perdió. Mi hermano Álvaro Borjas tenía 28 años, había heredado uno de los negocios de mi papá, que era el de repuestos, bastante exitoso, era el que había dado la compra de todos los demás. Y falleció de 28 años, eh, intoxicado, pues, o sea, intoxicado porque comió algo que le cayó mal y dejó 3 hijos Oh, que pasaron trabajo, pero terrible. Uno de ellos, o 2 de ellos, uno me lo conseguí muchísimos años después de que él falleció ya. Yo estaba pequeño cuando él falleció, o sea, yo solo viví pequeño. Pero entonces uno de ellos me lo conseguí yo, de una estación de gasolina, era la persona que ponía la gasolina, y el otro de vigilante en una tienda grande. Muchos años después, gracias a Dios me los conseguí, los ayudé y bueno. Y, ¿sabes? Me dejó eso marcado y mi ex esposa, Carolina Hidrogo, su familia recibió o tenían una herencia de varios millones de dólares en terrenos que se lo quedaron los abogados, para decirlo en resumido. Entonces esas experiencias a mí me marcaron y me hicieron en esencia estudiar y prepararme para ayudar a la gente como usted, a los empresarios, a que sus negocios y sus empresas perduren en el tiempo, y eso es lo que yo me he dedicado a estudiar. Tengo estudios de Business Management en la Universidad de Phoenix y bastantes cursos en el área, en materia de gestión patrimonial y todo. Pues, ¿ok? ¿Tiene claro. alguna pregunta acerca de mí o quisiera saber algo más? Sí, o sea, ¿qué sabe del caso mío, digamos, en la referencia que le dieron? ¿Y cómo cree usted que podría ayudarme en la solución que usted tiene o lo que le ha ayudado a usted en relación a su experiencia personal, familiar? Ah, qué bueno que me hace esa pregunta porque eso me da pie a explicarles justamente cómo trabajamos nosotros o cómo trabajo yo en este caso. Es decir, primero que nada, nosotros, o sea, yo represento a un equipo multidisciplinario de especialistas. Eso como primer punto. Yo no soy algo así como el hombre que trae, ¿sabes? El vendedor que trae todo de los lados, ¿sabes? Esos que venden de todo. No, no. Yo soy, represento a un equipo integral de especialistas y cada uno de ellos hace algo que va a depender de cada caso, porque esto es un traje a la medida, no hay una solución única. De hecho, creo que no me he encontrado con dos casos iguales. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos nuestro trabajo? Escuchando a nuestros clientes. Es decir, una vez que yo conozca de su empresa, de su historia, de su tradición, de sus valores, de su visión, me gustaría pues conocerle, saber quién es usted, entender de su negocio. En la medida en que yo sepa cuáles son sus necesidades, yo voy a poder diseñar una solución para usted y para su empresa que sea como un traje a la medida y que ayude a que su empresa perdure en el tiempo, porque esa es nuestra especialidad. Ahora, ¿qué es Claro. lo que nosotros ofrecemos? Soluciones personalizadas. En esencia, es un plan integral de perdurabilidad empresarial que va a ir acorde a sus necesidades. Entonces, me gustaría pues escucharlo. Pues. O sea, a mí me gustaría todavía aclarar un poco, porque entiendo lo de la solución, el traje a medida y todo eso. A mí me gustaría saber qué implica eso, qué información debería yo proporcionar proporcionar y por qué, y cuál es la solución. ¿Qué se trata esto? ¿Son inversiones? ¿De qué se trata? ¿Con qué tiene que ver esto? ¿Qué elementos constituyen su solución? Eso es lo que me gustaría saber, como para saber por qué yo debería entregar cierta información, que usted sabe que la información de la empresa es delicada, es confidencial y uno no podría entregársela a una persona que venga acá y me felicite porque tuve éxito en mi negocio. Sí, cómo no. No, excelente pregunta. Y bueno, o sea, primero quisiera aclararle que usted nos va a dar tanta información como usted desee, porque o sea, realmente se trata de usted, no de nosotros. Y yo estoy aquí después para servirle. Entonces, es usted quien en su deseo pues va a compartir conmigo tanta información como usted quiera. ¿Le parece bien? Como primer punto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Un traje a la medida. ¿Qué quiere decir un traje a la medida? Las razones por las que las empresas no perduran en el tiempo, de hecho hay estadísticas de unos estudios de PricewaterhouseCoopers y Deloitte que
vienen encuestando a dueños de empresas o a propietarios de empresas familiares en todo el mundo, las cuales, digamos, señalan que menos del 12% de las empresas familiares sólidas, robustas y bien constituidas alcanza la tercera generación. Y hay varias razones para ello, pues una de ellas tiene que ver con falta de liquidez de la empresa para abordar ciertos riesgos, digamos, cruciales para su supervivencia en el tiempo. Un ejemplo de ello, por ejemplo, tengo el caso de dos socios, los cuales pues uno de ellos falleció y digamos el socio que quedó vivo no quería pues que los hijos de su otro socio entraran a la empresa porque uno de ellos era alcohólico y el otro era drogadicto. Sin embargo, como la empresa era esencialmente estaba constituida por activos fijos, en este caso era maquinaria pesada, eran máquinas, entonces pues realmente no era mucho lo que podía hacer, excepto salir a vender la maquinaria rápida en el mercado de segunda mano, parte de ella para poder pagar justamente las acciones al heredero. Y en este caso, pues eso implicó una descapitalización del 70% de la empresa. Entonces, un ejemplo, pues. Y digamos, hay varios riesgos. Una de las razones por las que las empresas no perduran en el tiempo es por conflictos familiares. Es decir, la familia, los herederos se pelean, hay disputas o hay disputas inclusive en vida. Entonces, pues ese es otro aspecto que nosotros tomamos en cuenta. Otro aspecto que tomamos en cuenta es la equiparación de la herencia. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo atendía al dueño de una empresa, dueño de una fábrica de techos, el cual tiene dos hijos. Uno de ellos, ella es doctora, estudia medicina. Bueno, ya debe ser, en su momento estaba estudiando. Ahorita debe tener dos posgrados. Y el hijo estudió ingeniería en robótica, lo mandó a estudiar a España y volvió a la empresa para hacerse cargo de la empresa. Entonces, en este ejemplo, pues lo que nosotros hicimos fue una solución de equiparación de herencia. ¿Por qué? Porque el acuerdo, lo que a él le preocupaba era que siendo su hija médico, no iba a poder o no iba a querer hacerse cargo de la empresa, su hijo sí. Entonces, lo que se hizo en ese caso, en este ejemplo específico, fue una solución de equiparación de herencia donde a su hija se le dejó el beneficio de una póliza de vida por el valor de la empresa y su hijo quedó dueño del 100% de la empresa. ¿Okay? Ese es un ejemplo. Y así, pues, o sea, realmente cada caso es muy particular. Otro tema que usualmente suele destruir a las empresas tiene que ver con el aspecto legal y el tributario, que son aspectos que también tocamos, o sea, planificación tributaria de la asociación. Y el legal, ¿por qué? Porque, o sea, dependiendo de cómo esté constituida la empresa, en un ejemplo, en este ejemplo que yo ponía antes, pues, o sea, si no se tomaba una solución como esta, en caso, tengo otro caso que mencionaba recientemente en un Sí, grupo, sí, adelante. sí, lo que pasa, don Carlos, mire, yo tengo que entrar en 15 minutos en otra reunión y tengo poco tiempo, entonces me gustaría ir al grano, resumir, ¿cuál es la solución? Sí, Digamos, porque ya el déjeme entender, problema, me habló del problema, me gustaría saber cuál es la solución, correcto. cómo Le voy a, solucionar este tema. le voy a hacer unas preguntas muy en concreto, Juan, muy en concreto. Su empresa tiene 50 años de fundada y entiendo que está muy bien posicionada en el mercado. Primero, quisiera saber, ¿tienen ustedes o cuentan con un plan de sucesión empresarial? No, la verdad que no. No Eh, cuentan. o sea, ¿a qué se refiere con eso? Ok, es la planificación de qué va a ocurrir con la empresa o bien cuando los socios se retiren o en caso de que uno de ellos pierda la vida o se incapacite. Es Ok. decir, hablemos de un plan de continuación del negocio. ¿Cuentan con un plan? La verdad que no. Pero incapacidad y todo ese tema, hemos visto algún seguro de invalidez, incapacidad, cosas por el banco y esas cosas. Seguro de vida, tenemos alguno por Esto, ahí, digamos así, esto es a algo nivel distinto. familiar. Esto es algo distinto. Aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de la planificación integral para escenarios para los cuales la mayoría de la gente no se prepara y es realmente la razón por la que apenas el 12% o menos del 12% de las empresas alcanza la tercera generación. Entonces, ¿para qué estamos nosotros aquí? Para ayudarles a diseñar una estrategia integral que les ayude a estar preparados para los diferentes escenarios que se van a presentar a futuro. Eso es todo. ¿Eso qué implica, digamos, que nosotros deberíamos contratar otros productos? ¿Qué deberíamos hacer? Porque tenemos seguro de invalidez, tenemos seguro de vida y algunas otras cosas, algunos otros beneficios.
que- Lo primero que implica es entender cuáles son los problemas potenciales que se pueden presentar a futuro. Entiendo que usted tiene un socio que es su hermano, ¿cierto? sí, claro. Sí, Ok, sí. Bueno, ok. viene Para bien entender un informado. poquito y llevarlo y aterrizarlo lo que es su situación, y me quedan 10 minutos si no me equivoco. Entiendo que usted y su hermano, a ver, ustedes tienen familia, su hermano es casado, tiene hijos. Sí, digamos, es una empresa familiar que hemos venido trabajando en conjunto. Eh, y bueno, tenemos distintos escenarios familiares y la verdad que no todos pensamos en las mismas cosas, no todos tenemos las mismas prioridades. Entonces, pensando que esto puede ser una solución o un beneficio digamos que nos implique a todos, pensando en que nosotros podamos heredar nuestro negocio a la siguiente generación, ¿cuál sería la forma de hacer esto? Porque todavía no aterrizamos en el punto y la verdad que me queda re poco tiempo. Oh, sí, cómo no. Otra pregunta que le deseo hacer. ¿Cuentan ustedes con un acuerdo de gobierno familiar empresarial? Por ahora tenemos definición de roles, digamos, en cuanto a funciones. Por ejemplo, una persona ve lo que es marketing y venta, otra persona la parte operativa. Y bueno, yo manejo, digamos, un poco lo que es la empresa como en general, la parte más gerencial. Bueno, hay otros roles que ocupan otras personas que no son de la familia, pero en definitiva la sociedad la componemos tres hermanos. Tres hermanos, muy bien. Claro. Fíjese bien, en concreto, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer por ustedes? Podemos hacer primero una evaluación integral de su situación empresarial para ver qué tan robusta está de cara al futuro en diferentes aspectos, tanto en lo legal como en lo financiero, como en lo tributario y desde otros puntos de vista, inclusive en lo personal. Y luego, una vez que se haga esa evaluación, entregarles una recomendación que es bajo la figura de un proyecto de perdurabilidad empresarial, que es lo que nosotros hacemos. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué implica Qué eso? Una qué se requiere reunión. para eso? Sí, es una reunión donde hagamos una entrevista y vamos a profundizar, a profundidad con una serie de preguntas, las cuales ustedes responden las que quieran responder y en base a eso pues montamos los distintos escenarios. No puedo adelantarme a cuál es la solución porque vuelvo y reitero, no hay dos empresas iguales, cada empresa es completamente distinta. Tomamos en cuenta eso que usted acaba de decir en cuanto a que cada persona dentro de la empresa es distinta, entendemos los valores, la visión, los roles de cada uno y qué es lo Claro. que cada uno ve de la O- empresa hacia el futuro y eso lo plasmamos en un plan, sí, perdón, don ayudándonos Carlos. entre los. Sí, cómo Perdón, no. perdón que lo interrumpa. El último punto, porque ya me estoy casi yendo. Eso significa que nosotros, digamos, los productos que tenemos contratados no nos sirven, tendríamos que contratar otro tipo de productos. ¿Qué tipo de productos son los que ustedes trabajan? Como para que ya me quede con esa idea al menos y poder decirle a mis hermanos, mira, sabes que vino Carlos y me habló de esto y esto, y nosotros necesitaríamos contratar otra cosa que no tenemos porque si no estamos fritos. Sí, mire, quisiera dejarle este mensaje y que se olvide la palabra de productos porque esto no se trata de productos, esto es una solución y como solución tiene un elemento de consultoría. Podría, podría implicar contratar un producto o no. Eso no lo vamos a quitar de la posibilidad porque podría implicar, pero implica mucho más allá de eso. Implica quizás la contratación de un asesor legal, de una parte tributaria. No me gustaría que se lleve la impresión de que yo soy un vendedor de productos, porque lo que nosotros estamos vendiendo es un proyecto de perdurabilidad empresarial integral. Y bueno, en una reunión posterior donde nos pueda conceder el tiempo para poder entender, digamos, la situación de la empresa, pues podemos presentar una solución que va a entender de qué se trata. Ok. ¿Ok? Entonces no necesitaríamos contratar productos, básicamente, o puede No que lo sí, sé. pero no se Yo sabe todavía. no me atrevo a Es decir en este como, momento sí o no, porque misterioso. claro, porque póngalo desde este punto de vista. Véame a mí, yo soy como un médico internista de empresas. Ajá. Me está preguntando por adelantado qué medicinas le voy a prescribir. No lo sé. Ah, ok, Primero bien. tengo que entender cuál es su problema médico, si es que tiene alguno. Capaz está muy bien. Ah, ok, Yo claro. yo soy un especialista internista en longevidad. Vamos a hacer Bien. digamos, la metáfora. ¿Qué necesito yo para ayudar a Juan a que sea más longevo? Probablemente voy a necesitar hacerle exámenes de laboratorio,
probablemente una prueba de esfuerzo, otra serie de indicadores, una entrevista, y en Claro. su conjunto yo voy a tomar en consideración todo eso y voy a proponer un plan para que Juan viva 10, 15, 20, Ok. 30 años más. Eso es lo Bueno, que ahí hacemos. me queda, bueno, me queda medianamente claro, pero sí yo creo que lo más prudente sería concertar una reunión con mis hermanos para que usted nos pueda hablar de cómo hacernos más longevos, porque en el fondo eso es interesante. Me gustaría vivir, no sé, 200 años, 300, una cosa así. Eso. Excelente. Fue una excelente dinámica, si se dieron cuenta, fue única y cada dinámica es única. Se los voy a comentar así. Yo acabo de ir a una reunión, es que cada dinámica es distinta. Yo acabo de ir a una reunión hace 2 días, el martes, sí, fue el martes. Fui a una reunión el martes, que fue el día que me sentí mal, porque de hecho fue por eso, porque esa reunión fue lejos. Y en esa reunión fue súper interesante porque cuando yo hice esta introducción hablé, en este caso específico, hablé de quién, o sea, lo que había sido mi papá y mi hermano, y eché todo el cuento, y apenas llegué al cuento de mi ex esposa, que se había perdido varios millones de dólares en sucesión, y se los había quedado un abogado, un caso completamente cierto, por cierto, todo lo que conté es real. Apenas yo conté eso, la dueña de la empresa es una empresa grande, 60 empleados, 50 años de fundada, una compañía muy buena. La señora pasó media hora contándome de la empresa. Mentira. Sí, media hora. Después llegué y le dije la parte de lo que hacíamos y pasó 2 horas más. Yo me fui de esa reunión, no mentira, hora y media más. Yo me fui de esa reunión a las 3 horas. Como a las 2 horas, la señora me preguntó, exactamente qué hacen ustedes. Después de que estuvo 2 horas contándome, pero todo, cada caso es distinto, obviamente, pero esta señora me contó todo, desde dónde tenía las cuentas bancarias, me contó la historia del ex marido del que se divorció, de cuando le heredó la empresa a su papá y su mamá hace no sé cuántos años, porque, ¿sabes? Hay un apetito impresionante de los empresarios sobre este tipo de temas. Eso se lo adelanto. En la mayoría de los casos no va a haber tanta resistencia, sobre todo si aplican una técnica de eh, presentación y descubrimiento de necesidades que se los voy a compartir en otra reunión. Y tiene que ver con hablar primero del por qué haces lo que haces, después el cómo y después el qué, y tiene que ver con otras cosas. ¿Ok? Jennifer, ¿qué ibas a decir? Que pusiste esa carita. Ya nos vamos. Buenas noches. Bueno, no sé si alguien más iba a comentar algo o con esto es suficiente. Información por hoy. ¿Están satisfechos? ¿Desean hacer una pregunta final o nos vamos a dormir? Pues, ya que nadie habla, no sé, yo por lo menos creo que este es un tema que tenemos para una buena cantidad de sesiones todavía. Es Hay muchas correcto. cosas que pulir, muchas cosas que aprender, muchos conceptos que internalizar. Claro, como para poder plantarse delante de un empresario, un dueño, un socio y decirle, bueno, en realidad ya no solamente es tu familia, ya no solamente son tus planes, ahora implica digamos, un escenario mayor y tienes que considerar esto. Sí, me parece muy interesante. Yo estoy muy agradecido, me parece muy entretenida la dinámica, espero que a los demás les haya gustado también. Sí. Traté de no ser tan fácil dentro de todo, pero tampoco tan difícil como para poder Me ir di cuenta, soltando un me di poco Estuvo cuenta. muy buena la dinámica, muy buena, muy clarificadora. El empresario un poco apresurador nomás, pero bastante buena, bastante clara la presentación. Y cómo resolvió Carlos las objeciones también ayuda mucho. Y lo más importante, quizás que yo quiero dejar aquí como comentario final, o sea, no hay dos personas únicas, pero lo más importante que ustedes pueden buscar en una primera reunión es conocer a su cliente. Simplemente interésense en su historia familiar, en cómo empezaron, en cómo lo hicieron. No vean al cliente como, es que vengo a conocer un número, esta es una cuenta. Busquen un amigo, busquen conocer la persona, el cómo empezó, los desafíos, los retos, la familia.
Y no tomen nota de quién es el hijo porque es que yo tengo que, o de quién es la familia porque es que yo tengo que cerrar este negocio y tengo que saber. Y no lo vean por ahí, o sea, véanlo por el lado humano. Porque una empresa no es muy distinta de una familia. Por cierto, Douglas, hay algo que no contesté, aprovechando que estás aquí, con relación a lo que tú dijiste, de cómo tú veías esto. Lo más hermoso que tiene el seguro de vida empresarial es que el seguro de vida empresarial permite resolver múltiples necesidades. Una de ellas es la que tú mencionaste, pero esa es una de las aplicaciones. Hay múltiples aplicaciones. Eso es lo hermoso. Yo puedo agarrar en una empresa de 10 millones, yo puedo ofrecer, por ejemplo, seguro de vida cruzado para que haya el acuerdo de venta societario que hablamos, o para financiarlo, y van 10 millones de cobertura, pero también, como tú dices, puedo una cobertura para la familia, también puede haber una cobertura aparte para los impuestos de sucesión, también puede haber una cobertura separada por el tema de acuerdo de hombre clave, que fue el curso que vimos la semana pasada, que el que no lo haya visto lo invito a verlo grabado porque ahí está, pues. O puedes también manejar un seguro de vida, por ejemplo, en el contexto de Estados Unidos, por ejemplo, para retención de hombre clave o para bonificación de hombre clave con el beneficio de que es deducción de impuestos sobre la renta, o lo puedes utilizar para retener una persona como enganche. ¿Me explico? Y cuando yo lo utilizo en esos diferentes contextos o aplicaciones, son diferentes coberturas. Entonces esa es la magia de la venta del seguro de vida empresarial. Y es algo muy importante que para vender seguro de vida empresarial hay que desarrollar plasticidad de pensamiento, entender que esto es multifacético, entender que cada cliente es único y que de acuerdo como seamos flexibles en nuestro pensamiento, en esa medida vamos a tener posibilidad de cerrar grandes negocios. Un solo caso puede ser de 50.000, 100.000, 200.000 de prima. ¿Ok? Pero no puedo haber respondido y no se me... Walter tiene la mano levantada, no sé si querías decir algo más, Walter, si no para despedirme. ¿Aló, me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Ah, ok. Sí, quería agregar esto y que va a colación a lo que dijiste tú, Carlos, con respecto a empresas que perduran. Eh, Hay que entender, en algunos casos habrá que entender la palabra empresas que perduran como una metáfora, en el sentido que a veces la solución para el patrimonio y el legado y el esfuerzo de quien creó el grupo empresarial o la empresa es justamente vender la empresa. Porque en algunos casos la estructura societaria puede ser tan compleja que si se transfiere se destruye. Hay un ejemplo, no fue mi cliente, aunque yo lo visité y conozco su caso, una empresa grande de pastas, productora de pastas en Venezuela, este, formada por dos socios de hace tres generaciones, un isleño, uno de las personas de las Islas Canarias y un italiano, y esa empresa en este momento, si hablamos de herederos, estaríamos hablando de nietos y de bisnietos, y estamos hablando de unas 42 personas. Es mucho más saludable en estos casos, siendo una empresa todavía próspera, vender a la empresa, y eso fue lo que intentamos hacer hace algunos años, vender a la empresa al Grupo Polar, que fue lo que quisimos hacer, pero no fructiferó, que conservarla porque probablemente esa empresa desaparezca en algunos años, ya que la idea que también se propuso de sacar a la familia de la dirección empresarial y colocar gerentes profesionales no fue aceptada. Entonces, a veces empresas que perduran es una metáfora para decir legado que perdura, esfuerzo, una vida dedicada que perdura, o el caso de esta empresa de embutidos que le señalé antes, que no tenía herederos como empresa, pero el señor quería dejarle beneficios a sus herederos. Y el dinero que estos señores recibieron, aunque no es la empresa, es el resultado de la empresa. Por eso el concepto de compraventa de empresas va muy al lugar en estos casos. Eso es lo Sí, que me quería encanta. comentar.
No, y es que es excelente cierre porque justamente va de un tema tan extremo como es el seguro de vida a una compra o venta de empresa, y es que ese es el punto, cada caso es distinto. Capaz ustedes nunca lo van a abordar desde ese punto de vista, pero puede que se consigan un caso en el que justamente para que la empresa perdure, la única solución es esa. Pero en términos generales, sin complicarnos tanto la vida, lo que quiero que quede en sus mentes es que lo más importante para que sean exitosos en esto es que cuando se aproximen a un empresario o a una familia, se aboquen primero a conocerla desde el punto de vista humano y busquen la amistad. No lo vean tan, tan desde el punto de vista técnico de números, porque aquí el factor emocional es muy importante, porque como lo acaba de señalar Walter, es un tema de legado. O sea, por eso es que el eslogan de empresas que perduran es protegemos su legado. Buenas noches y gracias a todos. No sé si alguien más quiere decir algo y por mi parte me despido. Buenas noches. Muchas Muchas gracias, gracias, Carlos, Carlos. por todo. Estuvo muy bueno. Sí, muchas gracias. Ahí pendiente de la próxima. Gracias, buenas Muchas noches. gracias, Carlos. Muchas gracias. Buenas Buenas noches a noches. todos, señor. Que Gracias, tengan un buen Carlos. descanso. Excelente. Buenísimo, Carlos.